Panorama del periodo. En los últimos años, México ha experimentado transformaciones profundas en distintos ámbitos. Esto se manifestó en diversos aspectos, por ejemplo, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, una menor intervención del Estado en la economía mediante la privatización de cientos de empresas públicas y una mayor importancia al control de la inflación para fomentar el desarrollo económico y el empleo. En el ámbito político, México pasó a un régimen de partido casi único, en que el Partido Revolucionario Institucional ganaba prácticamente todas las elecciones para municipios, gubernaturas, congresos y la presidencia. Tema 1. Situación económica y la conformación de un nuevo modelo económico. Entre 1970 y el año 2000, la economía mexicana experimentó una gran transformación, pues fue un periodo en que el país sufrió 4 grandes cambios en la economía: 1976, 1982, 1987 y 1994. Esto ocasionó un aumento en la inflación, que pasó de menos de 3% en 1970 a 80% en 1988. A su vez, los ingresos del gobierno disminuían, a la par de sus gastos aumentaban. Subtema 2. La presión de los organismos financieros internacionales. Ante las terribles crisis económicas de 1976, 1982, 1987 y 1994, el gobierno mexicano acudió al Fondo Monetario Internacional, FMI por sus siglas, institución que auxilia a los países en crisis económica, así como al Banco Mundial, un organismo que otorga préstamos para el desarrollo de las naciones pobres. Con la ayuda de ambos, México intentó renegociar sus deudas con los bancos y gobiernos de Estados Unidos de América, Japón y Europa, para buscar mejores condiciones de pago. Subtema 3. Estatización y venta de la blanca. Las crisis económicas de las décadas de 1970 y 1980 provocaron una división profunda entre dos grupos de políticos y economistas. Durante la crisis económica de 1982, al concluir el sexenio de José López Portillo, el gobierno consideró que los bancos privados del país habían fomentado el debilitamiento del peso. Subtema 4. Instauración del neoliberalismo. A partir de los gobiernos de Miguel de la Madrid, 1982 y 1988, y sobre todo el de Carlos Salinas de Gortari, 1988 y 1994, México adoptó un modelo económico neoliberal, el cual recibió esta denominación debido a que retoma las ideas de los principios economistas liberales de los siglos XVIII y XIX, como Adam Smith, quienes sostenían que el Estado debía intervenir lo menos posible en la economía y dejar la iniciativa a los particulares, y aumentó los impuestos para mejorar sus finanzas. Tema 2. Transición política. Subtema 1. Protestas sociales. Durante los últimos años, diversos sectores de la sociedad mexicana, entre ellos indígenas, obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales, han alcanzado sus voces y se han organizado para demandar cambios en la vida política y social del país. Los movimientos estudiantiles de 1986 y 1999 en la UNAM, los movimientos de protesta por los supuestos fraudes electorales cometidos por el gobierno en las elecciones de Chihuahua en 1986 contra el Partido Acción Nacional, así como en las elecciones presidenciales de 1988 contra el candidato opositor Cuauhtémoc Cárdenas y de 2006 contra Andrés Manuel López Obrador. Subtema 2. Los tecnócratas en el gobierno. La crisis económica de las décadas 1970 y 1980 acrecentaron la influencia de un naciente grupo de políticos dentro del gobierno y del PRI, los tecnócratas, llamados así por sus acontecimientos técnicos. Si bien los tecnócratas habían destacado en el sistema político mexicano al manejar el Banco de México y otras instituciones económicas. Subtema 3. Reformas electorales. En las últimas décadas se aprobaron 5 reformas electorales que permitieron a México pasar de un sistema político virtualmente unipartidista, donde el PRI ganaba casi todas las elecciones, a otro en el que los diversos partidos se alternan en el poder, a partir de sus triunfos electorales en las urnas. La primera reforma se dio en 1977, durante el gobierno de José López Portillo, y permitió que nuevas organizaciones políticas, sobre todo la de la izquierda, participaran en los comicios. En la década de 1980, los partidos de oposición incrementaron su fuerza, lo cual representaba una amenaza para el poderío del PRI. En 1990, durante el periodo presidencial de Salinas, se llevó a cabo una nueva reforma electoral para la creación del Instituto Federal Electoral, IFE. Al fin, en 1994,
Tras la rebelión del EZLN, los partidos se pusieron de acuerdo en el control del IFE, quedará a cargo de la ciudadanía en vez del gobierno de los partidos políticos. Sin embargo, en 2006, la elección para presidente resultó tan cerrada que para algunos sectores de la sociedad renació la sospecha de fraude electoral. La alternancia política. En los últimos 30 años, los diferentes movimientos sociales han exigido que se democratice la vida de nuestro país, es decir, que se respeten los derechos humanos, incluidas las libertades individuales y sociales, así como los sindicatos y organizaciones campesinas e indígenas. Subtema 5. El proceso de construcción de la alternancia política. En los últimos 30 años, los diferentes movimientos sociales han exigido que se democratice la vida de nuestro país, es decir, que se respeten los derechos humanos, incluidas las libertades individuales y sociales. Subtema 5. El proceso de construcción de la alternancia política. En los últimos 30 años, los diferentes movimientos sociales han exigido que se democratice la vida de nuestro país, es decir, que se respeten los derechos humanos, incluidas las libertades individuales y sociales, así como los sindicatos y organizaciones campesinas e indígenas. Tema 3. Realidades sociales. Pobreza, expansión urbana y desempleo. Según información actual recopilada por instituciones oficiales, más de 50 millones de mexicanos, poco menos de la mitad de la población, viven en la pobreza. Esto quiere decir que carecen del dinero suficiente para cubrir sus necesidades de salud, educación, vivienda, vestido y transporte, menos aún para ahorrar y construir un patrimonio. Lo peor es que esta afecta en mayor medida a niños y jóvenes, pues 1 de cada 4 menores de edad en el país la padece. En la actualidad, más de la mitad de la población mexicana vive en alguna de las 55 zonas metropolitanas del país. Además, 9 ciudades cuentan con más de 1 millón de habitantes, por lo que en ellas se localiza la tercera parte de los mexicanos. Subtema 2. Impacto de las políticas de población y control natal. En primer lugar, la población aumentó un poco más de 100% entre 1970 y 2000. Esta explosión demográfica significó que decenas de millones de mexicanos necesitaron los servicios del Estado y de empleos. Como vivimos antes, la demanda de servicios de trabajo no ha sido del todo satisfecha, lo que contribuye a la existencia prolongada de pobreza en el país. Sin embargo, pese a incremento demográfico durante este periodo, se puede decir que en general los mexicanos han mejorado su nivel de vida. Subtema 3. Movimientos de participación ciudadana y de derechos humanos. Con el objetivo de influir en la vida en comunidad, en las últimas décadas ha crecido en nuestro país la actividad y participación de la sociedad civil, es decir, de grupos de ciudadanos independientes del gobierno y los partidos políticos. Uno de los primeros movimientos ciudadanos organizados lo integraron parientes y amigos de las personas apresadas, desaparecidas o asesinadas durante la represión contra los movimientos estudiantiles de 1968 y 1970. Movimientos de participación ciudadana y de derechos humanos. Con el objetivo de influir en la vida en comunidad, en las últimas décadas ha crecido en nuestro país la actividad y participación de la sociedad civil, es decir, de grupos de ciudadanos independientes del gobierno y los partidos políticos. Uno de los primeros movimientos ciudadanos organizados lo integraron parientes y amigos de las personas apresadas, desaparecidas o asesinadas durante la represión contra los movimientos estudiantiles de 1968 y 1970. Tema 4. Cultura, identidad nacional y globalización. Subtema 1. Estandarización cultural. Durante los próximos 2 siglos, al igual que todas las naciones del mundo, México ha experimentado un proceso de estandarización cultural. Así, el desarrollo de los sistemas de educación pública y factores como el crecimiento de los medios de comunicación han hecho que los diferentes grupos humanos de nuestro país sean cada vez más semejantes en el aspecto cultural. Subtema 2. Globalización y defensa de una identidad pluricultural. El proceso económico, tecnológico, social y cultural, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo para unificar sus mercados, se conoce como globalización. Este medio se fundamenta en el hecho de que la mayoría de las grandes empresas de comunicación en la televisión, el cine, la música y los libros provienen de Estados Unidos de América y que difunden en primer lugar la cultura de ese país.
Subtema 3. La cultura mexicana en Estados Unidos. Desde el siglo XIX, muchos mexicanos han vivido en Estados Unidos. Miles de nuestros compatriotas habitan en Texas, Nuevo México y California, cuando estos territorios dejaron de ser parte del país en 1847. Los migrantes y sus hijos ya nacidos y educados en EUA, o sea, Estados Unidos de América, han adoptado la cultura mexicana a la estadounidense. Al crear, por ejemplo, una forma de hablar propia que combina el inglés y el español. Entre las décadas de 1940 y 1950 fueron llamados los suit sui, que eran los elegantes trajes usados por los pachucos, jóvenes mexicanos de California. Contexto internacional. Subtema 1. El fin de la Guerra Fría. Entre las décadas de 1940 y 1980, los países del mundo se vieron involucrados en la Guerra Fría, un conflicto político, diplomático e incluso militar que enfrentó a los países capitalistas encabezados por EUA Estados Unidos contra los socialistas, encabezados por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS. Subtema 2. Del activismo latinoamericano a las políticas multilaterales. La transformación de mundiales en las últimas décadas han provocado cambios en las relaciones entre todos los países. Durante la Guerra Fría, la comunidad internacional, es decir, el conjunto de naciones independientes, se dividía en tres grandes bloques: el capitalista, el socialista y el llamado Tercer Mundo o de países en vías de desarrollo. Asimismo, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, México colaboró con la Organización de Países Exportadores del Petróleo, OPEP, integrada sobre todo por naciones del Tercer Mundo, en un intento de defender el precio de este valioso recurso y aumentar sus ingresos. Subtema 3. El TLCAN y sus problemas, migración e intercambio comercial. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, por sus siglas, entre Canadá, Estados Unidos de América y México, entró en vigor en enero de 1994. Desde entonces, la integración económica de los tres países ha aumentado en forma notable. México se convirtió en la segunda nación que más exportaba a Estados Unidos, solo detrás de Canadá. Asimismo, se multiplicó la inversión de esas dos naciones en bancos, empresas y comercios mexicanos. Por otro lado, el tratado no incluye el importante tema de migratorio. Solo entre 1990 y 2010, millones de mexicanos emigraron a Estados Unidos de forma ilegal, impulsados por la falta de empleo, la pobreza en el país y la posibilidad de mejorar su vida. Otro problema clave es el narcotráfico, pues México produce y exporta muchas drogas vendidas en aquellas naciones. Esto genera violencia y criminalidad en nuestro país. A pesar de que el gobierno mexicano ha combatido el narcotráfico, tales acciones no tendrán éxito mientras Estados Unidos no disminuya el consumo de estas sustancias. Del corrido revolucionario a la música actual. Desde el siglo XIX, antes de que existieran los medios de comunicación masiva como los conocemos hoy, los corridos servían para dar a conocer noticias. El corrido es una adaptación mexicana de la tradición de los romanos españoles, así como un ejemplo de la riqueza de la música nacional y su profunda vinculación con la cultura y la vida de los grupos que han llegado a nuestro país desde diversos lugares del mundo. De forma simultánea surgió el movimiento de rock, inspirado en la música popular de las bandas inglesas y estadounidenses, pero con un toque mexicano. Último tema, los adolescentes y las redes sociales. Como el resto del mundo, a lo largo del siglo XX, México vivió una auténtica expansión de los medios de comunicación a partir de la invención del telégrafo, el teléfono, la radio y la televisión. Estas tecnologías permitieron que las personas se comunicaran con una mayor velocidad y con mucha mayor eficiencia que como lo hacían con anterioridad. Todo aquello tuvo una gran influencia en la vida cotidiana de la sociedad mexicana. A partir de 1990 se inició una nueva revolución tecnológica que ha dado lugar al surgimiento del Internet. Esta red sirve de soporte a diferentes plataformas de comunicación que se han desarrollado y multiplicado a lo largo de las últimas décadas.